Buen día, jóvenes. En este video vamos a continuar con la guía interactiva Exani 1 para que ustedes puedan ingresar al nivel medio superior. En esta guía, jóvenes, uno de sus reactivos que van a encontrar por ahí dice así: se reparten 125 galletas de una caja colocándolas en 3 platos distintos. El primer plato tiene el doble de galletas que el segundo y el tercer plato tiene el mismo número de galletas que el primero más 5 galletas. La pregunta es: ¿cuántas galletas tiene el primer plato? Para poder responder esto, jóvenes, podemos armar una ecuación, ya que de hecho hay una igualdad allá. La incógnita es la X. Como me están diciendo que en el primer plato hay el doble de galletas que en el segundo, si en el segundo plato hay X, entonces en el primero hay 2X. ¿Estamos de acuerdo? Y en el tercer plato, jóvenes, me dice allá que tiene lo mismo que hay en el primero más 5 galletas. Por eso es que esto equivale a 2X más 5. Y todo esto se iguala a las 125 galletas que fueron repartidas en estos 3 platos. ¿Qué tengo que hacer para saber cuántas galletas hay en el primer plato? Encontrar el valor de X. X es la incógnita acá en esta ecuación. Lo que tengo que hacer es simplificar mi ecuación y despejar la X. Y una vez que despeje la X, puedo encontrar el valor de X y con esto puedo responder cuántas galletas hay en el primer plato. Para que ustedes lo puedan hacer solos, jóvenes, voy a plantear un ejercicio muy parecido, pero con algunas variantes, ¿verdad?, de este ejercicio. Y dice así: tenemos 88 galletas repartidas en 3 platos. Si el primer plato tiene el triple de galletas que el segundo y el tercer plato tiene la misma cantidad que el primer plato más 4 galletas. La pregunta es: ¿cuántas galletas tiene el primer plato? Aquí formamos nuestra ecuación. Vean, el primer plato tiene el triple de lo que tiene el segundo. Si el segundo tiene X, entonces el primero tiene 3X, ¿ok? Y el tercer plato tiene lo mismo que tiene el primer plato, que es 3X, más 4 galletas más. Por eso es que dice 3X más 4. Y todo esto, jóvenes, está igualada a las 88 galletas que se repartieron en estos 3 platos, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? Ya tenemos nuestra ecuación. Nuestra ecuación es 3X más 3X más 4 igual a 88. Lo primero que hay que hacer es simplificar las X, porque son términos semejantes. Si nosotros simplificamos las X, es decir, las sumamos porque todas son positivas, nuestro resultado va a ser igual a 7X. O sea, 3X más 3X me va a dar 7X en total. Este 4 queda tal cual y esto es igual a 88. Aquí ya simplifiqué la ecuación. Mi segundo paso, jóvenes, es despejar la incógnita, empezando por pasar este 4 que es positivo del otro lado de la igualdad negativo. ¿Qué pasa si lo mando del otro lado de la igualdad negativo? Mi ecuación queda como 7X es igual a 88 menos 4. Y 88 menos 4, jóvenes, es igual a 84. Entonces 7X es igual a 84. Ahora, ¿qué tengo que hacer para saber cuánto vale X? Despejarlo. Este 7 que está multiplicando a X lo paso con su operación inversa del otro lado. Si está multiplicando, lo mando del otro lado dividiendo. Por lo tanto, X va a ser igual a 84 entre 7. Y si nosotros dividimos 84 entre 7, nuestro resultado va a ser 12. Ya sé que X equivale a 12 galletas, pero eso no es la respuesta, porque me están preguntando cuántas galletas hay en el primer plato. 12 galletas es lo que hay en el segundo plato, jóvenes. Entonces, en el primer plato, lo único que tengo que hacer es multiplicar 3 por 12. Y si multiplicamos 3 por 12, nos da 36. Quiere decir que en mi primer plato hay 36 galletas, que es el triple de lo que hay en el segundo. ¿Cuántas van a ver en el segundo? 12. Y en el tercero van a ver 36 más 4. Es decir, en el tercer plato van a ver 40 galletas. ¿Estamos de acuerdo? Si sumamos todas esas cantidades, jóvenes, nos da exactamente las 88 galletas que se repartieron en estos platos. El siguiente ejercicio dice así: la sombra que proyecta un edificio es de 16 metros. Si el coseno del ángulo que se forma entre la punta de la sombra y el techo del edificio es de 16/20, ¿cuál es la altura del edificio? Nosotros tenemos que entender algo acá, jóvenes. Existen 3 funciones trigonométricas, las cuales son seno, coseno y tangente. Y estas guardan la proporcionalidad que existe entre los ángulos agudos de un triángulo rectángulo y sus lados. Por ejemplo, para la función seno,
el seno de un ángulo agudo es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo agudo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo agudo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Aquí tenemos que entender algo, jóvenes. En un triángulo rectángulo existen dos catetos y una hipotenusa. ¿Qué son los catetos? Los que forman el ángulo recto. En este caso de este ejercicio es la altura del edificio, que es perpendicular al suelo, ¿verdad? Y la sombra del edificio. Estos forman el ángulo recto. ¿Esto qué quiere decir? Que estos dos son los catetos. ¿Quién sería la hipotenusa? La hipotenusa sería el último rayo de luz que pasa por encima del edificio hasta llegar al suelo, que precisamente es lo que forma la sombra del edificio. ¿Estamos de acuerdo? La hipotenusa siempre es contrario al ángulo recto, es el lado opuesto al ángulo recto, ¿ok? Entonces, lo que me está diciendo en este ejercicio es que el coseno del ángulo equivale a 16/20. ¿Y a qué ángulo se refiere cuando dice que la punta de la sombra? Pues se refiere que este es el vértice del ángulo. Aquí se encuentra el último punto de la sombra de este edificio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos estamos refiriendo a este ángulo, porque estas funciones, jóvenes, solamente se aplican a los ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Este ángulo o este otro que tenemos por acá. Porque este ángulo que forma el edificio con la sombra no es agudo, es un ángulo recto. Estas funciones solamente funcionan para los ángulos agudos, ¿ok? Entonces, si me están diciendo que el coseno de este ángulo, estamos de acuerdo, el que se forma acá con la sombra, equivale a 16/20, y yo sé que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, si ustedes se dan cuenta, esta fracción que me da coincide con esta proporcionalidad que me dan acá, porque el cateto adyacente, jóvenes, es el que forma el ángulo. En el cuestión del seno, es el cateto opuesto. ¿Qué es el cateto opuesto? El que no forma el ángulo. En este caso sería la altura del edificio, el cateto opuesto a este ángulo. Pero en cuestión de coseno es el cateto adyacente, el que forma el ángulo, que en este caso sería la sombra. La sombra y el último rayo de luz es el que forma este ángulo. Por lo tanto, si yo sé que el coseno de mi ángulo agudo equivale a cateto adyacente entre hipotenusa, ¿qué quiere decir? Que este cateto adyacente entre lo que mide la hipotenusa es el coseno de este ángulo. Y aquí está claramente porque aquí tenemos 16/20. 16 que es el cateto adyacente al ángulo. Entonces 20 ¿qué sería? Sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, yo ya sé que este triángulo rectángulo que se forma con la altura del edificio, la sombra del edificio y el último rayo de luz que pasa sobre el edificio, que sería la hipotenusa, es un triángulo rectángulo que tiene un cateto de 16 y que la hipotenusa, porque me lo está diciendo la fórmula, equivale a 20 metros. Y como me están preguntando cuánto es la medida de su altura, es decir, cuánto mide la altura de este edificio, entonces si yo ya sé cuánto mide su hipotenusa y un cateto, puedo determinar el otro cateto por medio del teorema de Pitágoras. Ustedes saben que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero lo que estoy buscando es el valor de un cateto. Entonces, al despejar la fórmula, ¿qué me queda? El cuadrado de un cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Esto qué significa? Que el cuadrado de 20 menos el cuadrado de 16 me da el cuadrado de la altura del edificio. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sacar la raíz de ese valor y obtengo la altura del edificio usando el teorema de Pitágoras. Para poder entender esto, jóvenes, planteemos lo siguiente. Tenemos el siguiente triángulo. Todo triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. Esto no nos tiene que confundir. ¿Qué son los catetos? Los que forman el ángulo recto. ¿Qué es la hipotenusa? El lado opuesto al ángulo recto. ¿Ok? Para que podamos entender esto, observen lo siguiente. Los ángulos agudos a los que se refieren estas tres funciones trigonométricas son el ángulo A y el ángulo B, que son los que miden menos de 90 grados, ya que el ángulo C, que es el recto, el que forma los catetos, no tiene una función trigonométrica, solamente es para los ángulos agudos. Y si observamos acá, el lado A, su opuesto a su ángulo es el ángulo A, pero en mayúscula.
Y el lado B, que es el cateto B, su ángulo opuesto es B, pero en mayúscula, ¿ok? Las funciones seno, coseno y tangente guardan estas razones de proporcionalidad. Seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. La hipotenusa no nos podría confundir porque es única en un triángulo rectángulo. Pero, ¿qué es el cateto opuesto y qué es el cateto adyacente? Lo tenemos que entender así. El cateto opuesto, precisamente como su nombre los dice, es el opuesto al ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo A? Pues A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo B? Pues B. Esos son los catetos opuestos. ¿Y qué es el cateto adyacente? Es precisamente el cateto que forma el ángulo. Es decir, el cateto adyacente al ángulo A es el cateto B y el cateto adyacente al ángulo B es el cateto A. De esa manera lo tenemos que entender. ¿Qué es el cateto opuesto? El que no forma el ángulo. ¿Qué es el cateto adyacente? El que forma el ángulo. Así lo vamos a entender. Entonces, jóvenes, si nosotros necesitamos sacar el seno de un ángulo, por ejemplo, ya sabemos que el seno de un ángulo agudo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuál sería el seno del ángulo A? Este es el ángulo A. El cateto opuesto sería A y su hipotenusa sería C. Es decir, el seno del ángulo A es igual al cateto A sobre la hipotenusa C. Ahora, ¿qué pasaría si sacamos el seno de B? El seno de B es cateto opuesto B sobre hipotenusa C. Es decir, ¿quién es el cateto opuesto a B? B. Y la hipotenusa, pues es C. Entonces el seno de B es igual a B sobre C. Ahora, ¿qué pasa con la función coseno? La función coseno dice que es cateto adyacente entre hipotenusa. Por lo tanto, si nosotros necesitamos el coseno del ángulo A, entonces su cateto adyacente al ángulo A es el cateto B. La hipotenusa, pues es el lado C. Entonces, por eso es que el coseno de A es igual a B, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. ¿Qué pasa si nos referimos al coseno del ángulo B, que en este caso es este ángulo? ¿Cuál es su cateto adyacente? Ya que es cateto adyacente entre hipotenusa. Su cateto adyacente es el cateto A. Por eso es que es A sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Y ahora, ¿qué sucede con la función tangente, muchachos? La función tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, si nosotros necesitamos sacar la tangente del ángulo A, que en este caso es este, cateto opuesto es A sobre cateto adyacente, que es B. Entonces la tangente de A es igual al cateto A sobre el cateto B. ¿Y cuál sería la tangente de B? De este ángulo. Sería su cateto opuesto es B sobre el cateto adyacente, que es A. Por eso es que queda la función tangente de B como B sobre A. ¿Ok? Estas funciones trigonométricas nos ayudan a esas razones de proporcionalidad. Planteemos un ejercicio que es muy parecido al que tienen en su guía interactiva, pero con algunas variantes. Dice así: un árbol mide 12 metros de altura, proyecta una sombra de X distancia. Si el ángulo que forma la punta de la sombra en el suelo y la altura del árbol tiene un seno de 12 quinceavos, la pregunta es: ¿cuál es la longitud X de la sombra del árbol? Entendemos esto, que aquí se forma un triángulo rectángulo. La altura del árbol es 12 metros. La sombra del árbol mide X. Es nuestra incógnita, lo que nos está pidiendo que encontremos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nos está diciendo que la función seno del ángulo que se forma aquí con la punta de la sombra, es decir, con este vértice del triángulo, es 12 quinceavos. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Ya que sé que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, significa que el seno de este ángulo es igual a 12, que es su cateto opuesto, entre el valor de la hipotenusa. ¿Qué me están dando aquí? Si ya me dieron el valor 12, que es la altura, que es el cateto opuesto al ángulo, me están dando la hipotenusa. ¿Qué significa, muchachos? Que este triángulo rectángulo, el último rayo de luz que pasa por encima del árbol, que proyecta la sombra del árbol, que es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, mide 15 metros. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, ¿cómo puedo saber cuánto vale la sombra?
si ya sé que la hipotenusa vale 15 y que el otro cateto vale 12, que es la altura del triángulo? ¿Qué me falta acá, jóvenes, para completar mi triángulo rectángulo? Lo que me hace falta es un cateto. Por lo tanto, si nosotros planteamos el teorema de Pitágoras que dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, jóvenes, eso es lo que dice mi teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto vale el cateto X, que en este caso es un cateto? Vamos a poner que X es el valor A. Entonces, ¿cómo quedaría mi fórmula? Si yo sé que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos y ya sé que la hipotenusa vale 15 y que el otro cateto vale 12 y que el otro cateto vale X, entonces mi ecuación quedaría 15 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 12 al cuadrado. Por lo tanto, para que yo sepa cuánto vale X, lo que tengo que hacer es despejar X, es decir, voy a pasar el 12 que es positivo, este 12 que se está elevando al cuadrado y que es positivo, del otro lado de la igualdad como negativo. ¿Cómo queda mi ecuación? 15 al cuadrado menos 12 al cuadrado es igual a X cuadrada. Siempre que me falte un cateto, así lo voy a hacer. Es el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, siempre va a ser igual al cuadrado del cateto que me hace falta, que es como quedó mi ecuación. Saco los cuadrados de 15 y de 12, que en este caso el cuadrado de 15 es 225 y el cuadrado de 12 es 144, y esto lo sigo igualando al cuadrado de X, que es el otro cateto que me hace falta. Como ya se sacaron los cuadrados de estos dos números, lo único que tengo que hacer es la resta. ¿Cuánto es 225 menos 144? Me da 81. ¿Y esto qué tengo que hacer para saber cuánto vale X? Porque X cuadrada es lo que vale 81, no el valor de X. Lo que tengo que hacer es pasar esta potencia cuadrada de X del otro lado con la operación inversa, que sería su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 81 es igual a X. Entonces, ¿cuánto vale X, jóvenes? X vale 9, ya que 9 por 9 me da 81. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que el cateto que me hace falta, que es el valor X, vale 9 para este triángulo rectángulo. Y todo va a coincidir si tú le pones a ese cateto el valor 9, ya que 9 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado. El siguiente planteamiento, jóvenes, también tiene que ver con las funciones trigonométricas. Es un planteamiento de la guía interactiva. Dice, si el coseno de un triángulo rectángulo es 3/7, la pregunta es ¿cuál es la longitud del otro lado? Fíjense, lo que nos está planteando este ejercicio es lo siguiente, que el coseno del triángulo rectángulo es 3/7. Acuérdense que el coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿ok? Depende de la función que nos está planteando. Puede ser coseno, puede ser seno, incluso puede ser tangente. Pero en este caso es coseno. Y el coseno, ustedes ya tienen que saber que es cateto adyacente entre la hipotenusa. Si este es el ángulo, el cateto adyacente sería 3 y la hipotenusa sería 7. Es decir, ya que conocemos que la hipotenusa vale 7 y que un cateto vale 3, lo único que nos hace falta es el valor del otro cateto, que es lo que nos preguntan aquí. ¿Cuál es la longitud del otro lado? Para que yo encuentre esta longitud, jóvenes, lo único que tengo que hacer es aplicar mi teorema de Pitágoras, pero con respecto al cateto, es decir, tengo que despejar este cateto, ya sea que sea el cateto A elevado al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Y al resultado de la diferencia de estos dos cuadrados le sacamos su raíz y va a ser una de estas respuestas. Es así como vamos a encontrar la solución de este ejercicio. Por mi parte es todo, jóvenes. Espero que este video les ayude a estudiar y desde la distancia les mando saludos, esperando que ustedes y sus familias se encuentren lo mejor posible.